Estimados y estimadas estudiantes, qué gusto saludarles nuevamente. Nos encontramos en un nuevo podcast. En este podcast vamos a hacer un abordaje práctico y técnico ya de la ejecución de proyectos. Ya hemos pasado 3 clases desde que visualizamos las generalidades. Hemos visto después algunos de los enfoques de investigación en educación y actualmente vamos ya a construir un proyecto de investigación. En este podcast quiero informarles de la importancia que tiene el tener información de calidad. En el anterior podcast les enseñaba cómo clasificar información y utilizar motores de búsqueda expeditos para poder tener información priorizada y también tener información que sea viable en torno a distintos ejes. El día de hoy quiero hablar justamente en este podcast del uso efectivo de la información y para eso incluso vamos a utilizar tecnología. Y claro, muchas personas dirán, ¿tecnología en qué sentido? Actualmente estamos en el boom de la inteligencia artificial y vamos a utilizar un sistema de búsqueda de información y de pregunta enriquecida para trabajar, en este caso con un chat GPT que nos permita hacer preguntas a un PDF y sacar conclusiones para hacer una investigación o tener información previa, científica y que sea clasificada por el investigador. Algo muy importante en la investigación, y quiero retomar incluso la parte de generalidades, es el proceso ético. Que todo lo que tenga que ver con recursos tecnológicos sean una herramienta, no sean los que definan lo que nosotros sabemos. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos investigación, lo primero que debemos identificar son las necesidades. Esta observación que parte de un porqué, esta visualización que en educación tiene que ver muchísimo con el seguir siendo niños, el preguntar todo, el indagar todo, y el entender en la práctica lo que hace un docente. Eso demanda de un conocimiento fuerte del área o segmento formativo en el que usted se desempeña. En educación inicial es muy importante, les decía al inicio incluso que en el anterior podcast, que justamente la investigación en educación inicial es bastante precaria y quizá por esta falta de seguimiento a procesos que son representativos y quizá porque no nos damos cuenta que a veces es importante atender los procesos que realmente representan un escenario futurológico para nuestros estudiantes. ¿Qué va a pasar si un estudiante, por ejemplo, tiene dificultades motoras? ¿Qué pasará con un estudiante que tiene dificultades óculo-auditivas, ¿sí? O óculo-manuales? Entonces, ¿cómo nosotros podemos visualizar este espacio futuro o en una educación formal? Entonces, elementos que en investigación son vitales que los conozcamos. Quiero iniciar también en decirles nuevamente, y perdón ser redundante en esto, pero es importante que en este podcast ustedes tengan la posibilidad de búsqueda de información, primero privilegiada. Esta búsqueda que ustedes son los que clasifican. Recuerden en el anterior podcast cómo hacíamos la búsqueda en un buscador muy común como Google Académico y también cómo utilizamos después un motor de búsqueda FileTile para poder inclusive buscar con formato específico y años una información que para nosotros sea pertinente. Entonces, que primero identificamos lo que nosotros entendemos como ejes de educación. Un eje de educación está constituido por un currículo. Este currículo tiene que ver con lo que un país enseña en distintos niveles educativos. No va más, son contenidos que ha sido creado por un conjunto de personas especialistas en educación, que son quienes toman definiciones para que el futuro de un país represente a través del conocimiento y en distintos niveles lo que se debe hacer para mejorar una matriz productiva en ciencia, tecnología, investigación y obviamente conocimiento. Entonces es importante saber que estos elementos deben ser verificados. Un elemento vital en educación para hacer investigación es la evaluación de los aprendizajes. Esta evaluación de los aprendizajes que tiene que ver muchísimo con distintos ejes. Y es ahí donde incluso vamos a revisar un artículo de Inés Aguerrondo, ¿cierto? Sigue viva y es muy buena investigadora en torno a educación e innovación. Y ella nos va a mostrar distintos componentes que cuando ustedes hablen de investigación en educación se van a dar cuenta que es importante considerarlos. Así que voy a permitirme compartirles pantalla para que ustedes puedan ver un artículo que si lo miran bien después lo van a poder buscar en web. También lo subiré al aula virtual, así que no se preocupen por aquello. Lo que me interesa es que ustedes tengan claridad, que recuerden además que vamos a utilizar información privilegiada para hablar, en este caso, de investigación educativa. Ahora ustedes deben estar viendo en sus pantallas este papers, que es algo contemporáneo de todas las investigaciones que ha realizado Inés Aguerrondo
quizás es hasta un apunte que está colgado en web, y justamente habla de la calidad de la educación, ejes para su definición y evaluación. Algo muy importante, partimos del término de calidad educativa, mirada desde un desafío de la calidad, un término que ustedes saben que es polisémico, tiene varias raíces, pero algo que me encanta de cómo selecciona Inés de Agarrón en la investigación educativa es justamente cómo se visualiza el concepto de calidad, cómo incluso parte de las características de este concepto para después visualizar algunos componentes. Miren, ustedes pueden ver que hay un componente que menciona el escenario de la calidad desde la aplicación del aula, desde la calidad del docente, para pasar a lo que históricamente sucede en la parte de formación de patrones históricos, cómo la escuela a lo largo de la historia ha ido construyendo el conocimiento. Y también de la misma manera la imagen objetivo en la transformación de la educación, cómo la educación se va transformando a través de distintos escenarios socioculturales. Estas definiciones nos permiten considerar un elemento muy importante de la calidad, y es que es justamente cómo se configura el conocimiento a través de las responsabilidades que tiene una comunidad educativa. Y voy a bajar un poco más, después ustedes lo leerán, y también vamos a preguntarle después a través de un programa, una inteligencia artificial, vamos a realizar algunas preguntas que tiene este paper para que nos ayude a dilucidar ideas. ¿Sí? Entonces, después de haber hecho todo un análisis, nos habla de calidad educativa, pero algo que me encanta de acá son las dimensiones que se ejercen en torno a la calidad. ¿Por qué? Porque las dimensiones que tienen que ver con la calidad educativa básicamente son las que van a ser atendidas por la educación. Hay una dimensión político-ideológica. Siempre cuando nosotros hablamos de un nivel de educación, ya sea inicial, medio, superior y posgrado, lo importante son las políticas que genera un país para tomar decisiones en educación. Es deber de todos los docentes conocer políticamente cómo está estructurado un sistema educativo. Si hablamos de sistema educativo, este tiene un currículo, tiene políticas, tiene leyes, ¿sí? Luego de la Constitución, que es la madre de las leyes en cualquier país, están las leyes educativas. Estas leyes que son diferenciadas para educación inicial, para educación media y superior, y son las que nos permiten saber qué se debe hacer y cómo se debe proceder. Y aquí hablamos de un sistema cultural, hablamos inclusive de la parte reglamentaria para tomar decisiones. Ningún sistema educativo, miren, y es más, les dejo con la espina de que podrían hacer investigación sobre política educativa, que también es bastante interesante hacerlo. Otra que tiene que ver después es con la gestión docente y la gestión directiva. Como les decía en el anterior podcast, estas dos son ocupadas, pero habitualmente siempre vemos recursos más que cómo aplicar los recursos. Este es un problema. Y deberíamos ver también, inclusive, cómo nosotros vinculamos este factor social que son los padres. El factor social que casi nadie lo ve. Y claro, habitualmente la mayoría de investigaciones están en este eje, miren, la dimensión técnico-pedagógica, pero a través únicamente de los procesos o estrategias que aplica un docente. Importante considerar este enfoque desde el eje epistemológico, desde el pedagógico, desde el eje organizativo-administrativo. Después vamos a ver un eje que realmente tiene que ver con la gestión del conocimiento, las disciplinas y en este caso los contenidos. Y finalmente incluso haremos una evaluación del aprendizaje y otra para el aprendizaje, porque son elementos diferenciados. Y ojo que todos los niveles deben ser evaluados. Y por lo tanto es importante generar investigación educativa. Como ustedes pueden ver en este paper, que lo estoy ahorita pasando de abuelo de pájaro, ejes de la calidad de educación para su definición y evaluación, yo ya lo he descargado. Ahora quiero someterle a un programa que se llama Umata, que está enfocado en una IA que nos va a permitir hacer preguntas a un PDF para que nos ayuden a sacar ideas de investigación. Entonces ustedes pueden ver acá, permítanme un momento, voy a volver a descargar este PDF, lo voy a descargar, miren ustedes, voy a dar un clic, lo descargo. Una vez descargado, voy a ingresar a mi Umata, para poderle hacer preguntas, o lo pueden buscar también como ChatGPT, o ChatPDF, perdón. Entonces ingresa a mi PDF, y ¿qué es lo que yo puedo hacer con este PDF? Miren, yo puedo hacerle algunas preguntas que para mí son muy importantes. Por ejemplo, ya hablando
con este PDF yo le puedo preguntar, voy a hacer un zoom acá, perdón, pongamos el acento, siempre tenemos que cuidar muchísimo la redacción con mayúscula. ¿Cómo se mira el concepto de calidad educativa? Le doy un enter y miren cómo en este sentido UMATA me visualiza el concepto. Miren, el concepto de calidad educativa se aborda desde varias vías, perspectivas de un documento, y se destaca la calidad de educación, que no solo es un problema teórico, sino un compromiso profesional que busca proporcionar herramientas a los tomadores de decisiones. Y aquí nos habla de los ejes que venía mencionándole, y lo interesante es que aquí le dicen qué página se ubica lo que le está mencionando este chat, y yo puedo seguirle preguntando, ¿no? Y puedo hacer incluso qué ejes son pertinentes. Igual voy a regresar para redactar bien el qué, para iniciar bien con mayúscula y un acento, para que suene a pregunta directa y la inteligencia artificial me siga orientando. Entonces miren, no estoy copiando, estoy entendiendo el PDF, y puede haber inclusive un PDF que sea muy extenso. Yo puedo ingresarle a UMATA y hacerle preguntas para que me ayude a entender lo que yo quiero investigar. Entonces ahorita, ¿qué quiero? Preguntarle qué ejes son pertinentes para investigar en educación. Y le estoy preguntando acerca de este PDF. Una vez que realizo la pregunta, en el documento se identifican varios ejes pertinentes para la investigación en educación, que según las dimensiones, miren, es el eje epistemológico, el pedagógico, administrativo, el político, ideológico, que tiene que ver mucho con componentes sociales. Y miren, me va describiendo. Entonces yo le puedo inclusive hacer una pregunta directa, diciéndole cuál de ellos sería primordial, a cuál de ellos lo aplicaría, cuál de ellos podría aplicarlo para iniciar investigación en educación inicial o preescolar. Vamos a ver qué me dice o cómo me puede. Miren, para iniciar una investigación de educación inicial o preescolar, los ejes más pertinentes a considerar serían eje epistemológico, y mire, y me detalla por qué. Entonces yo ahí ya puedo entender cuál de ellos me gusta más, cuál es mi eje más cercano para investigar, y yo tomaría decisiones. Entonces, a partir, digamos que quiero el eje pedagógico, entonces con el eje pedagógico yo puedo ingresar a buscar información más detallada con motores de búsqueda y comenzar a configurar mi proyecto, que ustedes ya lo ven en la última clase, y lo vamos a construir también en clases sincrónicas. Entonces, súper importante que tengan esta claridad. Voy a dejar de compartir pantalla justamente para decirles que miren, dentro de toda la búsqueda de información es importante primero dominar un tema. Entonces, ¿qué hemos hecho en estos 3 módulos? Que ustedes se interesen por investigar en educación. Para mí es un verdadero placer acompañarles en este espacio para que ustedes entiendan por qué es importante investigar, busquen las llaves de la investigación y también que sean objetivas de estas investigaciones, que tengan sentido lógico y que cambien la educación. Me encuentro a las órdenes, y este podcast espero haya sido de su apoyo, ayuda, y que también les permita entender de mejor manera cómo hacer investigación en educación de manera objetiva, rigurosa y trascendente en uso de la tecnología. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Un fuerte abrazo.